Para mí es un agrado en esta ocasión compartir un tema que puede ser muy técnico, pero que nos brinda ciertas luces en lo que tiene que ver con simulación sísmica. Ante todo, quisiera enfatizar que este es un trabajo que vengo desarrollando hace varios años como parte de mi tesis doctoral y que cuento con la asesoría y la dirección del doctor Marcial Blondet, ¿no? Que también es docente de la Universidad Católica. Entonces, es un trabajo de los dos. El día de hoy, yo lo que voy a presentarles es, en realidad, lineamientos de cómo se aborda el problema de la simulación sísmica hoy en día, ¿no? Es un hecho que tenemos que hacerlo porque los terremotos no ocurren a cada rato, como para saber cuán bien se comportan nuestras edificaciones, y por lo tanto debemos utilizar artefactos como plataformas para simular estos eventos. Simularlos nos permite conocer el comportamiento, ¿no? En el rango lineal, en el rango no lineal, de diversos sistemas estructurales, y así poder aplicar las correcciones normativas y hacer las investigaciones necesarias para expandir las fronteras del conocimiento, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero siempre pues hacer una reflexión sobre por qué los terremotos siguen enseñando a la comunidad ingenieril mucho. Cada vez que hay un evento sísmico es el examen, ¿no?, que se le toma a la ingeniería para ver cuán bien estamos haciendo las cosas. Y como siempre hay evidencia de alta vulnerabilidad en edificaciones autoconstruidas, en edificaciones cuyos sistemas quizás no han sido probados exhaustivamente. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona cero luego del terremoto que ocurrió en Manta, Ecuador, en el año 2016. Recuerdo que me acompañó el doctor Zenón Aguilar, eh, este, y también un colega de la Universidad Católica, donde pudimos hacer algunas levantamiento de daños e interpretar, ¿no?, cuál era la razón por la que habían fallado edificios modernos, ¿no?, diseñados, se supone, con código y con criterios normativos, y aún así problemas de piso blando, problemas de, como vemos ahí, de fallas estructurales en elementos mal arriostrados, en fin, colapso general de columnas, aun cuando tenemos un código de por medio. Entonces, ¿qué está pasando? El sismo, como bien sabemos, tiene una naturaleza incierta y aleatoria que siempre tiene que enseñarnos algo nuevo, ¿no? Entonces, las mesas vibratorias justamente permiten simular estos eventos, ¿no? Y así conocer mejor la respuesta estructural de sistemas constructivos. Eh, Ahí les quiero mostrar un video muy cortito, que es un video muy instructivo porque nos recuerda cómo las personas, ¿no?, se ponen a buen recaudo, sobre todo en un evento tan grande, ¿no? Hace poco hemos tenido un fuerte sismo en Lima, ¿no? Fuerte digo porque realmente pues Lima, siendo una ciudad tan poblada, pues pone en alerta y nos hace recordar que estos eventos hace tiempo que no ocurren, ¿no? El último más importante considero que en el Perú fue el de 1970, eh, y en Lima me parece que ha sido el del año 66. Entonces hay un silencio sísmico muy importante, ¿no?, muy largo. Y este video es del año 1970, a ver, voy a reproducirlo, solo dura unos segundos. Eso es lo que queremos que no vuelva a suceder, ¿verdad? Esto fue grabado por un video, digamos, un aficionado en el año 1970 en Huaraz, y sabemos que a partir de este evento muchas cosas se han hecho, ¿no? En la Universidad Católica se ha investigado ya por 50 años prácticamente, que es ese silencio sísmico que tenemos en el Perú, ¿no?, de terremotos de esta magnitud. Eh, en estructuras autoconstruidas, como es el caso de edificaciones de adobe, ¿no? Y aquí les muestro cómo es que se estudia módulos, ¿no?, sin reforzar y módulos reforzados para poder al menos proteger este sistema que no es ingenieril. El adobe no es un material
susceptible de un procedimiento adecuado de diseño y además no es sismo resistente, pero debido a que en el Perú existen tantas viviendas hechas en tierra, algo tenemos que hacer y esto se ha venido haciendo durante muchas décadas en la Universidad Católica, gracias a su simulador sísmico que permite explorar ciertas técnicas de refuerzo. Ahí también les quiero mostrar un video de un ensayo típico de un módulo de Adobe sin reforzar, que replica más o menos lo que ustedes acaban de ver en el video de 1970. Mientras en el módulo sin reforzar se desplomaban los muros tal como ha ocurrido con las viviendas de adobe durante los terremotos del pasado, en los módulos reforzados se evita el desplome de los muros, que en las construcciones de adobe conlleva la caída de los techos y produce los mayores daños en términos de pérdidas de vidas y consecuencias materiales. De esta manera, entonces ahí vemos, ¿no?, lo que es una simulación típica, simulación sísmica típica, ¿no?, que hacemos en esta mesa. De hecho, la mesa que tenemos en la PUC es una mesa muy grande, tiene dimensiones de 4x4, capaz de reproducir contenidos de frecuencias entre 0 y 15 Hz aproximadamente, ¿no? Eso equivale a que puede cargar un edificio o un pequeño módulo a escala natural de 2 pisos, ¿no? De hecho, hasta sistemas de 2 niveles se han podido ensayar sobre esta plataforma, ¿no? Pero hablemos entonces de este problema, ¿no? El problema aquí es que, si bien la simulación sísmica es una herramienta muy útil, debemos recordar que allí también hay ingeniería que resolver, ¿no? Porque los simuladores sísmicos están compuestos por muchas componentes y hay interacción entre todos estos componentes y de tal manera que influyen en el movimiento sísmico deseado. Yo pretendo, por ejemplo, con estas señales sísmicas que ya cuento porque hay unos registros históricos, ¿no?, reproducir algún evento pasado, pero sucede que hay interacción, así como en edificios altos hay interacción suelo-estructura, aquí hay interacción, por ejemplo, entre los actuadores y la mesa vibratoria o la plataforma propiamente, la servoválvula, ¿no?, que es el dispositivo que se conecta con el sistema electrónico para luego enviar señales a los actuadores y así reproducir una señal de comando. Y lo más importante es que también puede haber interacción con la estructura de ensayo. La estructura de ensayo, ¿no?, la asumimos como que está empotrada en la base, pero de hecho no es así, ¿no? Y si es masiva, si tenemos, digamos, consideraciones de carga adicionales que considerar, esto distorsiona en gran medida las señales de comando, ¿no? Y este es justamente el trabajo de investigación que hemos venido desarrollando en estos últimos años, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que quiero mostrarles el día de hoy brevemente es cómo se modela este problema, ¿no? En principio, con hipótesis muy simplificadas, como son modelos viscoelásticos, ¿ya?, que se estudian en dinámica de estructuras, sin control. Del control vamos a hablar después cuando les comente un poquito sobre el análisis en el dominio de la frecuencia. Y luego les comento brevemente cómo con herramientas tan sofisticadas como Simulink, ¿no?, del entorno de MATLAB, podemos modelar sistemas hasta con 3 grados de libertad, ¿no?, que de hecho forma parte de la investigación que vengo desarrollando. Y al final les comentaré sobre algunas de las conclusiones a las que ya hemos llegado, ¿no? Bueno, las plataformas más importantes en el mundo destacan por sus dimensiones, sus componentes de movimiento y su capacidad de carga, ¿no? De hecho, la más grande se encuentra en Japón, en una institución que se llama el NIET, ¿no? Y es capaz de, digamos, cargar un espécimen de hasta 1.200 toneladas. Es de 15 por 20 y tiene 3 grados de libertad, ¿no? Imagínense lo importante que es esta plataforma. Y dentro de esta relación quiero destacar la del UCSD, que es de la Universidad de California en San Diego, que también es una mesa que puede cargar hasta 400 toneladas. De hecho, yo recuerdo que hace unos años se hizo un ensayo de un edificio de 7 pisos, ¿no?, diseñado con una filosofía innovadora de diseño sísmico basado en desplazamientos, y ese edificio con múltiples sensores, ¿no?, se llegó inclusive a utilizar para hacer un concurso, ¿no?, para ver quién predice mejor la respuesta teórica, ¿no?, comparada con la respuesta experimental. Esta plataforma es de 12 por 7.6, ¿no? Y bueno, cuando hice este informe tenía solamente
digamos, un solo grado de libertad, y sin embargo ahora ya ha sido ampliado, me parece que a 3 grados de libertad, ¿no? Bueno, les cuento entonces un poco cómo es que funcionan las mesas vibratorias, ¿no? Miren, lo que hacemos en una plataforma que se asume como un cuerpo rígido es enviar una señal de comando que se transmite a través de una servoválvula de comportamiento no lineal. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, el X sub C, vamos a llamarle a la señal sísmica, ¿no? Que es la que yo deseo que se reproduzca en la mesa. Pero mire todo el camino que hay que seguir hasta llegar finalmente a la plataforma. Entonces, de hecho que algo de energía se tiene que perder en este camino, ¿no? Obviamente son dispositivos necesarios para poder empujar la plataforma, ¿no? Primero hay que convertir la señal en un voltaje, acá hay un procesador de señales, luego esto pasa a una servoválvula que básicamente tiene un fluido, ¿no? Que entra y sale por diversos conductos y que luego por diferencia de presiones se transmite una fuerza resultante a un actuador. Si es que el sistema es de un grado de libertad, tendrá uno solo, ¿no? Si es de varios grados de libertad, tendrá pues una geometría, ¿no? Una disposición de actuadores. Y por diferencia de presiones en ambas cámaras, se empuja finalmente un brazo que es asumido como rígido, esto se conoce como el pistón, y el que finalmente reproduce la señal sísmica, ¿no? Entonces, desde X sub C hasta X sub P hay un largo trayecto. Hay propiedades, como viene a ser la compresibilidad, por ejemplo, del aceite que se usa en este sistema, ¿no? Las propiedades del tiempo de reacción de la servoválvula, ¿no? Las fugas que pueden haber también en los pistones. Entonces, todo eso hay que modelarlo. Y normalmente lo que se hace es resolver ecuaciones del movimiento, ¿no? Ecuaciones en funciones del tiempo, pero que más fácil se ven en el dominio de la frecuencia, y luego calibrar con algunos ensayos de identificación de propiedades para saber cuáles son las propiedades, por ejemplo, de la plataforma, de amortiguamiento, de las propiedades del tiempo de reacción de la servoválvula. Es un proceso de identificación, pero esta es la idea. Lo que quiero resaltar aquí es que típicamente estos simuladores tienen un sistema de control, porque como bien se sabe, la señal que entra no siempre va a ser igual a la señal que sale. Entonces, en tiempo real, ¿no? Hay que estar observando cómo se mueve realmente la plataforma. Y tenemos transductores o sensores, ¿no? Por ejemplo, de presiones, de desplazamiento, que van informando a la computadora sobre cuál es el error, ¿no? La ingeniería de control se define de manera muy fácil, como cuando uno, por ejemplo, toma un baño en la ducha. Esto es un ejemplo muy sencillo, no muy casero. Si es que uno, pues, abre la ducha y el agua sale muy caliente, ¿qué hacemos? Corregimos, ¿no? Aplicamos una señal en sentido contrario, ¿no? Eso se llama ingeniería de control. Y de pronto ahora sale muy frío, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí mismo, en tiempo real, volvemos a corregir en la otra dirección y hasta buscar el equilibrio, hasta buscar la señal deseada, que en este caso es la temperatura deseada. Algo así funciona este sistema, que además utiliza herramientas de ingeniería de control, ¿no? Lo primero que podemos hacer es investigar eh, eh, modelos simplificados, sin control primero, como es el modelo más básico del oscilador viscoelástico de un grado de libertad, ¿no? Para ver cómo es la interacción entre el actuador y la plataforma. Yo le llamo actuador, pero en realidad detrás del actuador hay un montón de cosas, ¿no? De manera simple, voy a asumir que el actuador tiene rigidez y amortiguamiento. Y entonces este es un problema muy sencillo, que seguramente ustedes lo han visto en ingeniería sismoresistente, en dinámica de estructuras, y que básicamente si yo aplico aquí una señal, no, miren cómo la señal la estoy asumiendo como un armónico. Sabemos que el sismo no es una señal sinusoidal, ¿no? El sismo en realidad es una suma de componentes armónicas, ¿no? Pero lo represento aquí como un solo armónico y además en formato exponencial, porque así es más fácil de trabajar. Y es evidente que si la excitación es armónica, ¿no? El resultado, o sea, el movimiento resultante de la plataforma, también es armónico, ¿no? Con una frecuencia excitadora vamos a llamarle omega, ¿no? Una frecuencia que puede estar en rayanes por segundo o en hertz, ¿no? Si yo acá excito a la estructura con 5 hertz, lo que espero es que también la plataforma se mueva con 5 hertz, pero no va a ser así porque aquí hay interacción, ¿no? Esto es, de alguna manera, el modelo del actuador, lo más simplificado que podemos ver ahí, ¿no? Entonces uno resuelve la ecuación del movimiento, solo tiene que recordar el principio de D'Alembert,
o la segunda ley de Newton, ¿no? Esto es masa por aceleración, amortiguamiento por velocidad, rigidez por desplazamiento igual a cero. Aquí se trata de un problema de movimiento en la base, ¿no? Entonces, no entro en muchos detalles respecto a las ecuaciones, pero más o menos quiero que capten la idea, ¿ya? Entonces, cuando uno resuelve este problema, estudia lo que es la salida, o sea, el movimiento resultante aquí, que viene a ser el desplazamiento de la plataforma, versus la señal deseada o la señal de comando, ¿no? También se le llama señal de referencia. Y si uno compara estas dos señales, ¿no? Lo que puede graficar es lo que se conoce como la amplitud del movimiento, y que estudiado en el dominio de la frecuencia, ¿no? Se escribe con esta expresión. Lo único que he hecho aquí es comparar, ¿no? La amplitud de x sub p entre la amplitud de x sub c. Al hacer esa división obtengo el hw, que es digamos, la función de transferencia, también se le llama, ¿no? Y es la amplitud de esa función. Entonces noten que depende del amortiguamiento, depende de la relación de frecuencias, o sea, depende de cuán rápido estamos excitando a la plataforma. Puede ser una frecuencia baja, una frecuencia alta, o lo que es más crítico, una frecuencia que se parezca a la frecuencia natural de la mesa. Ese fenómeno se conoce como resonancia. Y vean aquí cómo claramente aparece este pico, ¿no? Yo estoy poniendo aquí un ejemplo, más o menos es teóricamente la mesa de la PUC, que tiene como 15 Hz de frecuencia natural. O sea, esa mesa, si ustedes pudieran desplazarlo un poquito, ¿no? Vibraría libremente con 15 Hz de frecuencia, ¿no? Frecuencia natural. Entonces, si yo le aplico señales que están alrededor de esa frecuencia, va a producirse resonancia. Y miren que estoy pensando solamente en la mesa vacía. Miren, aquí no he puesto ninguna estructura encima. Estamos estudiando el modelo más simplificado. Bueno, aparece este fenómeno de resonancia, y lo cual me dice, mira, si tú quieres reproducir fielmente las señales, tienes que meterte por aquí, con señales que no pasen de 5 Hz. La mesa no es útil, porque yo voy a tener sismos con contenido de frecuencia de hasta 10 Hz posiblemente, y por aquí sí va a haber mucho error. La distorsión puede llegar hasta el doble, como pueden ver, ¿no? Eso es para que tengan una idea. Y si ahora analizamos la interacción, considerando estructuras de ensayo de múltiples grados de libertad, o sea, sobre este mismo problema le agrego más niveles, ¿no? Vamos a modelar un edificio de corte nada más. Este problema ahora se vuelve un problema matricial, ¿no? Ya digamos que lo resolvemos fácilmente, y más bien de ese problema general hacemos un caso particular en el cual la estructura tiene un solo piso, un sistema de un solo grado de libertad, también modelado como un edificio de corte, y entonces lo reduzco a un problema llamado el del doble oscilador viscoelástico, donde ya se ve la interacción de la estructura de ensayo. En principio, cuando teníamos J pisos, esta es la ecuación que me permite calcular la función de transferencia del piso J, ¿no? Y en particular, cuando solo tengo una estructura de un solo piso, esta es la función de transferencia especializada para el caso de J igual a 1, donde solamente tengo un nivel. Entonces vean ahí la influencia tanto de la plataforma como de la estructura. P va por plataforma, E va por la estructura, ¿no? Y la función de transferencia, como podemos notar, depende de los factores de participación modal, la relación de frecuencias y obviamente del amortiguamiento. Entonces ahora miren, comparemos este gráfico que le hemos llamado función de transferencia con el caso de la mesa descargada, ¿no? Estoy tomando ejemplos típicos más o menos parecidos a la mesa de la PUC, que tiene 18 toneladas de masa de su plataforma, y tiene 20% de amortiguamiento, ¿ya? Y miren cómo ahora en este modelo con una estructura de un solo grado de libertad, la distorsión es más evidente. Estoy aquí solamente probando con una señal sísmica de 5 Hz, ¿no? Más o menos. No, me parece que es de 7,5. Sí, por aquí está, porque por aquí se ve la resonancia, ¿no? Y lo interesante aquí es que no solamente hay amplificación, o sea, distorsión en la señal de la plataforma, sino también hay atenuación. Ese fenómeno se conoce como peak and notch, ¿no? O sea, resonancia y antirresonancia. Y esta antirresonancia está más o menos cercano al periodo fundamental de la estructura combinada, porque estamos hablando de un doble oscilador viscoelástico. ¿Y qué hacer entonces frente a este problema? Miren, este es un problema que no lo podemos aplicar directamente para simular,
porque su rango de operación sería muy bajo. Lo ideal es que esto sea 1, ¿no? Aquí la función de transferencia, lo cual significaría que la señal de salida es igual a la señal de entrada. Pero tendría que ir a frecuencias muy bajas, de 3 Hz nada más, ¿no? Si ya llego a 5, a 10 Hz, miren la distorsión que puede haber. Y entonces, ¿qué hacemos para corregirlo? Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Miren, para la misma mesa, y ahora utilizando varias relaciones de masa, o sea, cambiando, por ejemplo, desde la mesa descargada hasta un sistema que tiene como masa la mitad de la plataforma y hasta 5 veces, ¿no?, la masa de la plataforma, veamos cómo se produce la distorsión. Estructuras más masivas acentúan el efecto pick and notch, ¿no? Acá está la de color verde, miren, que está descargada, ¿no? La de color rojo, que tiene un poquito de masa, y la de color negro, que tiene mucha masa, 5 veces más que la de la plataforma. Y miren cómo el efecto pick and notch, que es resonancia antirresonancia, se acentúa. Todo eso implica que hay que resolverlo con ingeniería de control. Y es ahí donde estamos entrando. Entonces, ahora sí, vamos a la segunda parte, donde tengo ya el análisis en el dominio de la frecuencia, ¿no? O sea, ahora a este sistema que lo habíamos modelado así de manera simplificada, le pongo control, en el sentido de que agregamos unos sensores, vamos mirando cómo se reproduce la señal, ¿no? Y aplicamos una señal de error. Bueno, este trabajo fue hecho hace algunas décadas por Rea, Esparza y Blondet, y con ecuaciones simplificadas se pudo modelar el comportamiento no lineal de todo esto que ven ahí, ¿no? O sea, la servoválvula, el actuador, todo lo que hay entre la señal de comando y la plataforma están básicamente resueltas con ecuaciones linealizadas, porque es un problema no lineal, ecuaciones de continuidad, que es de la mecánica de fluidos, y la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no?, que es la ecuación de la plataforma. Entonces, una de las estrategias para revisar este problema en el dominio de la frecuencia es utilizando diagramas de bloques, que no es otra cosa que hacer álgebra entre las diversas componentes, ¿no?, de la que forma parte este sistema, ¿no? Y más o menos ven aquí cómo es un diagrama de bloques, ¿no? Miren, aquí está la señal de entrada de X sub C, aquí está la señal de salida de X sub P, y todo lo que pasa adentro refleja las propiedades del sistema. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Por ejemplo, cómo trabaja la servoválvula, cómo trabaja el sistema actuador, plataforma, y luego el sistema estructural, que puede ser un sistema de un grado de libertad. El hecho es que aquí utilizamos la transformada de Laplace, es otra herramienta matemática que hace ver las ecuaciones diferenciales como ecuaciones algebraicas, y decimos que es enlazo cerrado porque ya estamos corrigiendo la señal en tiempo real. Le aplicamos una señal de error, ¿no? Así como puse el ejemplo de la ducha, ¿ya? Y miren cómo ahora la función de transferencia se mejoró. Ahora es una ecuación que se escribe así, que la puedo graficar, ¿no? Y también Blondet y Esparza estudiaron el doble oscilador viscoelástico, y miren cómo ahora el rango de operación se calcula de manera más precisa, porque ahora tengo modelado mejor el sistema servoválvula actuador, ¿no? Pero sigue apareciendo el efecto pick and notch. De hecho, esta es la ecuación de la función de transferencia, ¿no? Y también algo de lo que no he hablado es el ángulo de fase, ¿no? Yo aplico una señal sísmica y obviamente por la pérdida de energía que puede haber, se produce un pequeño retraso en la señal, ¿no? Entonces una función sinusoidal puede reproducirse fielmente, pero de pronto tiene un ligero retraso. Y esto se mide con el ángulo de fase. Y vean aquí que también tiene influencia la relación de masas, ¿no? Entonces, es a partir de esto que yo comienzo a revisar estas ecuaciones en Simulink, porque Simulink es como la herramienta o la calculadora para simular sistemas dinámicos, donde yo puedo colocar bloques que representan la dinámica del sistema y visualmente programar o definir sistemas de control. La ingeniería de control provee ya herramientas, digamos, que se usan en muchas ramas de la ingeniería, que son estándar y que aquí se han utilizado, ¿no? Entonces, vean, esto es lo mismo que vieron hace un ratito, un solo bloque más simplificado, y por aquí está la corrección del desplazamiento de la plataforma, ¿no? Entonces aquí hay una señal de error que lo que hace es el efecto de la ducha, ¿no? Corregir en tiempo real. Hablamos de
milésimas de segundo. Y bueno, aquí está la nueva función de transferencia, enlazo cerrado se le llama, ahora se ve un poco más interesante, porque cuando aplicamos control, miren cómo el rango de operación se extendió bastante, ¿no? Antes por aquí aparecía el pico y la atenuación, ¿no? El pick and notch. Pero ahora miren cómo llega hasta 10 Hz más o menos. Quiere decir que yo esta mesa, con este control que estoy usando, que es un control básico, se llama retroalimentación de desplazamientos, extendí el rango de operación hasta 10 Hz, más o menos, con poquísimo error, ¿no? Igual el ángulo de fase, aunque tenga una variación lineal, la fase es un retraso, simplemente lo que a mí me interesa es que las amplitudes sean las correctas, ¿verdad? Entonces, con 10 Hz estoy bien, y los sismos que más o menos modelamos tienen pues ese contenido de frecuencia, ¿no? Bueno, con control entonces vemos que las cosas mejoran, ¿no? La diferencia, como podemos ver aquí, es prácticamente imperceptible. De hecho, aquí estoy aplicando una frecuencia de 5 Hz, que es baja, ¿no? De acuerdo al gráfico anterior, ¿no? Por aquí 5 Hz, prácticamente no hay error. Y si lo vemos en el dominio del tiempo, ¿esto qué significa? Que yo a la mesa vibratoria le aplico esta señal, que es la de color azul, ¿no? Es la que pretendo que se reproduzca, y lo que realmente sale, cómo se mueve la plataforma, es la señal de color rojo. En cuanto a amplitud, veo que hay más o menos un parecido, pero miren, igual se va atenuando con el tiempo, ¿no? Eso es lógico por la pérdida de energía. Y aquí hay un desfase, ¿no? Ese retraso es lo que yo les comentaba que se llama ángulo de fase. Entonces, esas cositas cada vez se van mejorando, se van corrigiendo, a veces colocando señales adelantadas, ¿no? O sea, yo ya sé por experiencia cuál va a ser el error, ¿no? Sé cómo se va a atenuar esta señal, entonces hago una corrección denominada de prealimentación. O sea, como que escalo la señal anticipándome a que se va a reducir, ¿no? En vez de ser un lazo de retroalimentación, estamos hablando de feed forward, o sea, de prealimentación, que también ayuda a atenuar estos errores en amplitud y fase, ¿no? Bueno, entonces, aquí se muestra un diagrama de bloques, otra vez con control, quiere decir con lazo cerrado, corrigiendo, pero por todo concepto, ¿no? O sea, revisando variables intermedias como es la aceleración que se reproduce en la mesa, la fuerza en el pistón, ¿no? La fuerza en el actuador, la diferencia de presiones y los desplazamientos. Corregido por todo concepto, ¿ya? De tal manera de poder controlar estos factores que se conocen como ganancias. Es como que nosotros movemos unas perillas y vamos viendo hasta que la señal sea reproducida fielmente, ¿no? Aquí tengo la reproducción de un sistema comercial, ¿no? Que es de MTS. MTS es una empresa, una corporación mundial que fabrica mesas vibratorias y utilizan una ingeniería de control llamado TBC, ¿no? Que se denomina control por 3 variables, ¿no? Y que básicamente es una señal de prealimentación. Es como que ya sabe cuál es el error que se va a producir, entonces de manera anticipada de una vez escalo algunas señales. ¿Qué cosa escalamos? La velocidad, el desplazamiento y la aceleración, ¿no? Y eso es lo que hace aquí. Este es el controlador TBC. Uno lo puede simular, ¿no? Antes de implementar directamente en el laboratorio, y esto es gracias a que hoy en día hay herramientas como Simulink que nos permiten ver el desempeño de estos sistemas de control, ¿no? Aquí está señalado lo que es el controlador TBC y aquí está señalado lo que es solo la estructura de ensayo, ¿no? Que refleja toda la dinámica que hemos visto anteriormente con ecuaciones, ¿ya? Bien, y para no hacer larga esta exposición, finalmente lo que quiero comentarles es sobre una aplicación que he hecho realizando utilizando estas herramientas del dominio de Laplace, ¿no? De diagrama de bloques en Simulink y la ingeniería de control, pero para una mesa grande, ¿no? De hecho, las electrohidráulicas son las que proporcionan grandes fuerzas, ¿no? En sus movimientos, y con solo 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, aquí está la plataforma, 3 actuadores permiten mover a la plataforma tanto en X como en Y, así como de manera rotacional. Y para hacerlo simple, una sola masa que representa una estructura de ensayo de un solo grado de libertad, ¿no? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo único que uno debe tener en cuenta aquí son las ecuaciones del movimiento, ¿no? Es un problema básico de fundamentos de dinámica, son ecuaciones de equilibrio dinámico, ¿no?
tanto en X como en Y, así como sumatoria de momentos, y que todas son ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Aplicando transformaciones básicas de Laplace, convertimos esas ecuaciones del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Fíjense que aquí eran variables en función de t, que es el tiempo, y aquí son variables en función de s. S es la variable del dominio de Laplace. Gracias a que estamos en el dominio de Laplace, las ecuaciones se vuelven algebraicas y las puedo reproducir en un diagrama de bloques. Los puedo colocar en Simulink y ahí hacer el estudio del desempeño de mi sistema, ¿no? Y eso básicamente se hizo por aquí, ¿no? Se ven muchos bloques, de hecho esto se puede simplificar, pero básicamente aquí están las tres señales de entrada, ¿no? Desplazamiento en X deseado de la plataforma, el desplazamiento en Y y la rotación deseada, ¿no? Los 3 grados de libertad. Todo esto que está en medio es la dinámica y lo que sale aquí, por ejemplo, son 4 cosas, ¿no? El desplazamiento de la plataforma, ¿no? Que básicamente está por aquí, el desplazamiento vertical, por ejemplo, ¿no? El giro de la plataforma, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento también de la estructura. Todo eso debería ser idéntico a las señales de entrada, ¿no? Entonces hay funciones de transferencia cruzadas que aquí se pueden también analizar, ¿ya? Bueno, finalmente, esto se ha estudiado con algunos controles como, por ejemplo, PID, que se llama proporcional, integrador, derivativo, con el control TBC, que es el propio de MTS, ¿no? Y pues, y se ha puesto a prueba para algunas señales sísmicas, ¿no? Ahí ustedes ven, para esta mesa de 3 grados de libertad, en una sola componente, ¿no? En la dirección vertical, cómo es efectivo el sistema de control, ¿no? O sea, la señal deseada siempre es la señal azul y la roja es la señal reproducida, ¿no? La señal de cómo se mueve la plataforma. Entonces, miren, aquí está el efecto de darle prealimentación, ¿no? Que al principio tengo picos mayores, pero a medida que avanza el tiempo, cuando se estabiliza, de hecho esto es menos de un segundo, miren, ¿no? Ya la señal se parece a la señal de comando, ¿no? Y el retraso siempre es evidente, ¿no? Es algo que no podemos eh, atenuar a cero, ¿no? No podemos anularlo, pero sí por lo menos mitigarlo. Y además no afecta, porque lo que yo quiero reproducir es un sismo real y no importa si se retrasa un poquito la señal de comando, ¿no? Entonces todo esto fue implementado también con un método llamado de descomposición modal, análogo a lo que hacemos en dinámica de estructuras, pero ahora desde el punto de vista de la ingeniería de control, ¿no? Entonces, lo que se hace, como bien recuerdan, en dinámica es desacoplar el problema. Un sistema de múltiples grados de libertad se descompone en varios sistemas de un solo grado de libertad. Aquí la estrategia es análoga, pero lo hacemos con control, con ingeniería de control involucrada, ¿no? De tal manera que cada grado de libertad yo le puedo aplicar un TBC, un PID, ¿no? Que son métodos de control. Y eso es lo que se ha hecho, y finalmente les muestro un ejemplo de cuán bien, ¿no? Con toda esta ingeniería de control se puede mejorar la señal reproducida, ¿no? Eh, la señal de comando que ven aquí es de un terremoto. De hecho, este es el ejemplo del terremoto de Parkfield, ¿ya? Un terremoto que ocurrió en Estados Unidos. Y la señal, digamos, real es la que ven ahí de color rojo, ¿no? Como siempre hay ligero retraso, ¿no? De hecho, aquí lo puedo ampliar un poquito más y vean que siempre demora un poquitito en reproducirse la señal de comando, ¿no? Pero las amplitudes están buenas, ¿no? Una manera de medir el error es el root mean square, que significa la raíz cuadrada de los cuadrados de las diferencias, ¿no? Para cada intervalo de tiempo entre la señal de comando y la señal reproducida. Y el error de 27.6% no es tan malo, porque además habría que ajustarlo al desfase, ¿no? Buscar el desfase de tal manera que el RMS solo aplique sobre la amplitud. Y bueno, se ha logrado inclusive hasta errores de menos del 5% cuando se busca el tema de chuntar las dos señales como si estuvieran en fase. Entonces, no está tan mal, ¿no? Y esto es un poco el estado del arte de lo que hay hoy en día en ingeniería de control aplicado a simulación sísmica. Y es lo que se hace, pues, cuando uno diseña
simuladores de gran envergadura como el que les comenté, ¿no? Que existe en San Diego, ¿no? De hecho, aquí tengo un pequeño video de la prensa, del helicóptero de la prensa, que justo estaba cubriendo el ensayo en vibración libre, en una de las fases, ¿no? De este edificio de escala natural de 7 pisos, ¿no? Sobre la plataforma del UCSD. Este es de la Universidad de California en San Diego, que es una de las más grandes del mundo que existe en una universidad. Bien, entonces ahora sí, para terminar, creo que ya estoy con los últimos minutos. Lo que hemos hablado hoy día, pues, ¿no? De que en simulación sísmica existe un problema llamado pick and notch, ¿no? O sea, la interacción entre todas las componentes hace que se produzca resonancia y antirresonancia para ciertos contenidos de frecuencia, ciertos valores de frecuencia, cercanos a la frecuencia natural del sistema y de todo el conjunto. Lo que hacemos es usar ingeniería de control, ¿no? El ejemplo de la ducha que les puse, pero que al final no elimina completamente esa degradación que hay en la respuesta, pero lo que hacemos es por lo menos optimizar el sistema y mejorar su rango de operación. Y lo que les mostré al final, que es un trabajo que todavía está en curso, es la mesa de 3 grados de libertad, ¿no? En la cual se ha aplicado esta ingeniería de control, ¿no? Retroalimentada por desplazamientos, vemos que atenúa efectivamente los efectos de la interacción. Con la herramienta que hemos visto como Simulink, se proponen sistemas de control con ganancias proporcionales, cuyos márgenes se pueden garantizar respecto a la estabilidad del sistema. La estabilidad es un tema muy importante, no queremos que la mesa, si yo le pongo cualquier señal, explote, ¿no? O sea, comiencen a haber amplitudes que crecen infinitamente por culpa de la resonancia. Y ahí puedo causar mucho daño, ¿no? No solo sobre la estructura, también sobre el sistema de simulación sísmica. Bien, con esto concluyo mi conferencia. Estoy atento si es que alguien necesita manifestar alguna inquietud. Ahí les muestro una foto de uno de los ensayos que hacemos en la Universidad Católica, que son mis alumnos de dinámica de estructuras, con los cuales a veces hacemos pequeños modelos para comparar la respuesta teórica con la respuesta experimental. Ellos también suben a la mesa para que tengan la oportunidad de al menos una vez en su vida saber lo que es un verdadero movimiento sísmico, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Realmente estaba bastante interesante el hecho de la investigación que usted está haciendo. Creo que hay muchos temas que hablar alrededor de lo que usted nos está comentando. Y agradecerle por esa predisposición de usted en enseñarnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias, ingeniero. Así que finalizamos esta presentación. Gracias.